Compañeras, compañeros, bienvenidas, bienvenidos esta tarde acá en el espacio de la 4TV, donde estamos desarrollando una reflexión colectiva con varias invitadas e invitados. Particularmente hoy nos toca platicar sobre arte, sobre música, y para eso nos va a ayudar a reflexionar Juan Moreno. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Molay? Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por acudir a la invitación que te hacemos. Juan Moreno es músico, cantautor, versátil, toca varios instrumentos, entre ellos batería, guitarra, pero ahora entiendo estás presentándote tú con tu propia música, tus propias canciones, a partir de la guitarra. Exactamente, y la voz. La voz y la guitarra. Y en tu formación musical, ¿has tocado batería? Sí, de hecho ese es mi instrumento matriz, por así decirlo. Yo empecé tocando la batería a los 14 años. Tuve varias bandas en donde fui baterista y posteriormente, pues cuando ya me dediqué de manera un poco más comprometida a la música, me metí a estudiar algún instrumento que me permitiera componer. Entonces ahí fue cuando empecé a tocar la guitarra a los 20 años, ya grande. Y pues eso me llevó a terminar siendo, digamos, el cantante y el compositor de otros proyectos. Y ahí fue cuando dejé un poco la batería de lado, pero la sigo tocando como hobby, ¿no? Porque además me encanta, es un instrumento muy silvestre, muy primitivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, como esa catarsis que genera la batería no la encuentro en otro instrumento. Entonces, la sigo necesitando, aunque ya no es mi instrumento principal. Sí. En tus canciones, ¿sobre qué reflexionas? ¿Sobre qué hablas? ¿Sobre qué es lo que piensas y qué es lo que dices cuando compones? Fíjate que mis canciones son muy personales, o sea, como podríamos decirlo, como de caídas de 20 que te van pasando a lo largo de tu vida, y trato de plasmar eso en mis canciones, y puede ser desde una experiencia de ruptura amorosa o de amistad hasta una cuestión. Por ejemplo, tengo una canción que le hice a la biografía de Lennon, ¿no? Y lo que yo siempre trato es de ser muy ambiguo a la hora de la narrativa para precisamente no decir Lennon nació en el 40, ¿no? O sea, justamente intento no ser tan literal para que la lírica sea un poco más universal y entonces cada quien puede interpretarla como quiera, ¿no? Entonces, si esa canción no te digo que es para Lennon, probablemente no sepas que es para Lennon, ¿no? Por supuesto. Pero puedes encontrar conexiones con experiencias personales. Exacto, eso es lo que yo siempre intento, encontrar ese punto medio entre hablar de un tema muy específico, pero que a la vez no sea tan literal, para que digamos, el consumidor, por así llamarlo, ¿no? La persona que tenga la experiencia estética pueda darle la interpretación personal, ¿no? Y en ese concepto tan complejo que acabas de introducir, la experiencia estética, ¿no? ¿Cómo entender la experiencia estética en este momento de la historia de nuestro país, ¿no? Donde hay diferentes problemas, diferentes temas, ¿no? Procesos complejos, económicos, políticos? Tú como artista, ¿te influencia ese ambiente en el que está el conjunto del país, o tú eres más de los que se apartan un poquito? Fíjate que yo no censuro para nada como el instinto para crear. Entonces, si me viniera algo que tiene que ver con lo que estamos viviendo a nivel social o político o como dices tú, ¿no? Coyuntural, evidentemente no lo frenaría. Sin embargo, como fui papá hace poco de 2 niños, entonces como que también hay experiencias muy personales que me han llevado a querer hablar de eso, ¿no? Por supuesto. Y la verdad es que todavía no me ha llegado como esa necesidad de expresarlo a través de mis canciones. Claro. Pero me expreso mucho a través de parodias. Por ejemplo, en mi TikTok son pura sátira política, ¿no? Juan Moreno MX, por si lo quieren checar. Entonces me río un poco de
sobre todo de las contradicciones y de lo irrisorio de la oposición. Y ahí es donde un poco, pues también hago canciones y todo, pero tienen que ver más con la parodia, no tienen que ver para nada con mi proyecto personal, ¿no? Claro. Y eso es el único canal que uso para eso, es el TikTok. Y de ahí en fuera, pues en Facebook de pronto escribo reflexiones y eso. O sea, como que la necesidad de expresar lo que tú dices, la tengo y lo hago y lo canalizo. Pero en realidad en mis canciones como tal, pues todavía no ha surgido pues como la intención o el instinto de hacer algo un poco más con esa temática. Sí, o sea, la música es más íntima. Ajá, yo lo he visto así últimamente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que también de pronto cuando me veo haciendo estas parodias en TikTok, ¿no? Estas sátiras, de pronto pues como que sí me inspira a hacer música finalmente. Claro, musicalizar eso. Y sí, me permite, por ejemplo, ahí tengo la cumbia de Alasraqui, ¿no? Ay, entonces, oye, pero eso ha de ser de terror, ¿no? Sí, es medio terrorífica. Y pues eso, ¿no? Como que yo jamás haría una cumbia, pero como que la sátira un poco me empuja a hacer eso, ¿no? O sea, como incursionar en otros géneros. También esa deriva, que también habla de una versatilidad, ¿no? Y está muy bien. También puede llevarte a otros caminos, ¿no? Sonoros y... ¿no? Totalmente, sí, más como, menos solemne, más como de diversión, como más desde un instinto lúdico, ¿no? Pero y eso, pues en el momento que tú estás usando una red social, que hoy en día las redes sociales son espacios públicos, ¿no? Desgraciadamente están privatizados, pero son espacios públicos. Sí, y totalmente. Pues tú dices algo, compartes una cumbia, lo que tú compartas, y pues ya estás necesariamente generando experiencias en otras personas, ¿no? Cientos de miles a veces. Sí, sí, totalmente. Y de hecho es interesante porque hay videos míos en TikTok de parodia que tienen muchísimos más views y plays que mis canciones, ¿no? Que están en YouTube o en Instagram. Y me da risa, ¿no? O sea, el que más tiene plays o visitas de TikTok es uno que es como una ópera de la oposición que están repitiendo como merolicos estos tópicos, Fox, Lili Telles, Alasraqui, todos estos personajes. Hay mucho material. Entonces salen cantando ahí todos, ¿no? Y es una adaptación de una rola de José José y es una ópera ahí como medio ridícula. Y esa tiene muchísimos plays, ¿no? Y me sorprende, ¿no? Porque digo, wow. Y de pronto, pues son cosas que me salen por divertirme, por matar el tiempo y por expresarme de alguna manera también. A mí me gusta mucho el sentido del humor, ¿no? O sea, tampoco me considero... Son temas que no abordo de manera muy solemne y pues de pronto me genera como una cosa ahí como bastante, como dices tú, ¿no? Juguetona desde el punto de vista creativo, ¿no? Y eso, retornando a lo de la experiencia estética, el humor, la sátira, ¿no? Pues te obliga a tener creatividad, ¿no? Te obliga incluso a improvisar un poco. Y eso también tiene experiencias estéticas, también genera experiencias estéticas inimaginables, ¿no? Totalmente, el humor, todas las expresiones, digamos, ¿no? Que tienen que ver con lo artístico, pues el humor es una de ellas, ¿no? Y creo que, de hecho, mi papá es mimo, ¿no? Entonces, fue mimo y director de teatro y maestro de teatro y tal. Y pues sí, o sea, él, justamente yo crecí viéndolo, haciendo, él sí tenía mucho contenido social, sus obras, y era un híbrido entre el humor del mimo con el contenido social, ¿no? Tiene pantomimas que son prácticamente de protesta, ¿no? Sí, sí. Claro que pues, a él le tocó pues, los 70s, él fue activista político en el 68, etc. Y pues obviamente estaba muy permeado de todo lo que estaba pasando en su contexto sociopolítico, ¿no? Entonces, que es parte de nuestra historia. Exactamente. Entonces es interesante cuando
que voy a masterizar, por cierto, las voy a digitalizar para que estén en YouTube. Pero es interesante ver sus pantomimas porque creo que sí logra este discurso social, pero siempre de la mano con el humor, como dices, ¿no? ¿Y a ti te parece, como artista, como músico, un poco ya está la respuesta dada por lo que nos has platicado, pero nunca está de más reflexionar sobre esa relación que hay entre lo político y lo artístico, ¿no? Muchas veces el discurso del arte por el arte, que es el que se convirtió en hegemónico, ¿no? Pues es eso, hay una separación de las preocupaciones humanas más concretas, ¿no? Estás en el topus uranus de acá de la creación artística y es el arte por el arte, que luego eso se convierte mucho en mercancía, pero no nos metamos allí. Sino, pues sí, o sea, de veras se puede separar el arte de la vida política y social, o si se junta se contamina, ¿no? Que es lo que luego hay mucho ese prejuicio. ¿Tú qué piensas ahí en ese aspecto? Más allá de que sí, tu música es más íntima, eso se entiende muy bien, pero como artista, ¿qué piensas de ese contacto que hay, que puede haber entre lo político y lo político, lo social, ¿no? Las preocupaciones colectivas y la creación artística? Yo creo que está súper bien. Como digo, el arte siempre tendría que tener todos los canales abiertos. Y 3 de mis compositores preferidos, que son Silvio Rodríguez, John Lennon y Bono, son muy políticos también y muy íntimos. O sea, Lennon te puede hacer una canción como Jealous Guy, donde confiesa que es un tipo celoso y es súper personal y es una confesión súper valiente, y de pronto te puede hacer una canción súper política como la de Gimme Some Truth, ¿no? Sí. Que es tremenda la letra, ¿no? Donde pues, habla de toda la hipocresía que se vivía en la Inglaterra de los 70s, la época pre-Thatcher, ¿no? Y pues están en el mismo disco, ¿no? Sí, por y supuesto. Silvio también, ¿no? Y creo que está bien, creo que es parte de, ¿no? Y no puedes tampoco, como diría mi abuelo, cada obra es hija de su tiempo, ¿no? Y el tiempo también influye, obviamente, el contexto. O sea, en el tiempo estamos hablando del contexto y de la situación, como dices tú, política, social, económica. Y pues hay muchísimos ejemplos al respecto, ¿no? Y pues sí, o sea, incluso, por ejemplo, es muy interesante porque esto que dices me recuerda a Soda Stereo, a Cerati, que en una entrevista ellos fueron muy criticados al principio por frívolos, Soda Stereo, porque Argentina venía de las Malvinas y de la crisis de La dictadura. la dictadura, y todas las bandas en su momento hablaban de esta situación, ¿no? Eran bandas de protesta. Y de pronto Soda Stereo sale cantando, oye, te hacen falta vitaminas, y súper para arriba y todo fiesta. Y fueron muy criticados por superficiales, por chetos, como dicen en Argentina, o sea, fresas, frívolos. Y un día yo escuché a Cerati decir, no, lo que pasa es que yo tenía una intención clara. Yo veía a mi juventud, a mi generación muy triste por esta situación, ¿no? Y como que había una depresión que se respiraba en los bares, en el ambiente, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos por primera vez, dice, nuestra intención era como recordarle a la juventud esta parte también lúdica y festiva que tiene que ver con la música, ¿no? Que también a su vez es frívola y no importa, ¿no? Porque también es parte de la fiesta y del entretenimiento, Claro. como dices, y de la diversión. Entonces, nosotros a conciencia dijimos, ya hay muchas bandas hablando de esto, ¿no? De los desaparecidos, de la represión, de los militares. Nosotros vamos a hablar de la fiesta, ¿no? Y como que era una intención que ellos habían planteado muy clara, no por eludir o evadir lo otro, sino porque decían es que no hay este contrapeso y nosotros vamos a ser los que vamos a poner felices a la gente media hora para que luego salgan del bar y se coman su choripán y otra vez estén tristes, ¿no? Por la dictadura. Y justamente me pareció muy interesante este argumento porque yo dije, órale, o sea, al final también fue política su intención, si te fijas. O sea, el no hablar absolutamente nada de lo que tiene que ver con la política fue una intención a conciencia política, ¿no? Entonces me parece como muy interesante. Por eso, respondiendo a tu pregunta, creo que es difícil divorciarlo, ¿no? Al final. Por supuesto. ¿No? Incluso los que eran juzgados por haberlo divorciado no lo estaban divorciando si te vas a la raíz de la intención, ¿no? Sí, pero tienen una sensibilidad
¿no? O sea, ellos mismos, digamos, no tenían una posición, ¿no? Claro. Tienen una posición política contra la dictadura. Claro, ¿no? claro. No fueron artistas de la dictadura, ¿no? Y Totalmente. porque, Y fueron víctimas de la dictadura porque también tenían que, de alguna manera, pues adaptarse a las reglas de lo que era tener una banda de rock en ese periodo, ¿no? claro, Que era muy complicado, ¿no? sí. Y bueno, aquí también en México lo vivimos, la censura del rock, todos los años, o sea, todo lo que fue en los años 70 y parte de los 80 estaba prohibido el rock, Sí. ¿no? Desde Echeverría. Entonces, pues sí, también eso pues hizo que el rock en México no se pudiera desarrollar. O desde Díaz Ordaz, ¿no? Porque yo recuerdo Sí. que en algún lugar leí la anécdota de que Díaz Ordaz encontró a sus hijos fumando mota en Los Pinos, ¿no? Hay que recordar que Díaz Ordaz era un presidente ultra represor del PRI, que luego se les olvida, y encontró a sus hijos pues siendo jóvenes, ¿no? En Los Pinos, y prohibió los hoyos funky, ¿no? Los famosos hoyos funky donde tocaban las bandas, Totalmente, sí. primeras bandas de rock en México, y vámonos, prohibido. Prohibido sí tenía que ver mucho porque su hijo es que músico, bueno, era, en paz descanse, y incluso lo menciona Lora en una rola que dice... Que ya solo él puede tocar. Ya, y al paso que vamos solo va a tocar el hijo de Díaz Ordaz. Ajá. Y sí, parece que había una resistencia primero contra pues, los gustos de su hijo y por otro lado, pues la cuestión social, ¿no? Porque finalmente el rock en su momento fue, ya no, tristemente, pero en su momento fue muy importante para darle y otorgarle una identidad a la juventud y para la rebeldía de la misma, ¿no? Fue una bandera, así como lo fue también la ropa, los jeans, ¿no? O sea, en la época de los rebeldes sin causa, Elvis, James Dean. Los cabellos largos. Y luego los hombres. El cabello largo y todo este rollo. Y pues sí, el rock fue muchos años una bandera fue como, sí, esta voz de la rebeldía, del descontento, o sea, el cuestionar al sistema, etc. Y pues eso también es lo que le daba miedo a los gobiernos, ¿no? Y obviamente eso es lo que generó mucho temor, no solo en Díaz Ordaz, sino en todo el mundo. Y ya después que ocurre a Avándaro, pues ya se dieron cuenta de la convocatoria y el poder que tenía, ¿no? el rock y la música a nivel social. Y ahí fue cuando ya dijeron definitivamente que creo que ahí ya estaba Echeverría, porque al final son lo mismo, porque él era su secretario de parte del mismo Gobernación. régimen, sí, parte del mismo régimen. Y fueron que pues, prohibieron el rock. Yo tengo un pariente que estuvo en la Tinta Blanca que me cuenta que prácticamente tenían que tocar de manera clandestina, ¿no? Como si fuera un crimen. Un crimen tocar rock and roll, ¿no? Sí, los verdaderos criminales gobernaban el país y la gente que hacía rock and roll tenía que esconderse. Totalmente. Esa es una característica de los regímenes autoritarios, ¿no? El autoritarismo le tiene miedo a la libertad y en la música, en el rock and roll, en el jazz, en el blues, había mucha libertad, ¿no? Claro. Y en el buen humor, ¿no? En el sentido del humor, ¿no? Justamente el humor pues le pone retos al autoritarismo, ¿no? El autoritarismo se resquebraja frente a la carcajada, frente al chiste, frente al meme, ¿no? Claro. Si no asumes que te van a hacer memes, pues entonces estás equivocado de época, ¿no? Sí, los ingleses son muy buenos también para eso, ¿no? Sobre todo como en la parte que tiene que ver con la política, ¿no? Encontrar ese punto perfecto para hacer humor y pues realmente cuestionar y hacer, ¿no? Pensar a la gente, ¿no? Y eso me parece muy sano, es parte de una democracia, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y sí, yo creo que también el arte pues tiene una función muy, muy importante para también, yo creo que como el arte, bueno, la música, pero el arte en general es algo que genera mucha emoción y congrega incluso en masas, ¿no? Eso ya, por definición, creo que le da mucho poder. Claro. O sea... Para ir cerrando con esta reflexión que hacías, ¿el arte es necesariamente colectivo? Bueno, es una buena pregunta, muy filosófica. O sea, creo que
Sí, no, porque, por ejemplo, tienes a Van Gogh que hizo sus cuadros de manera como muy personal y nunca tuvieron, bueno, en su momento no tuvieron una retroalimentación. Pero los hace para que alguien los vea, ¿no? Sí, es que sí. Y también conozco artistas que hacen las cosas para ellos y son súper celosos de que los demás lo vean, ¿no? No sé si sea una cuestión de pudor o si son los menos, obviamente, pero también he conocido casos. Pero sí, yo creo que contestando a tu pregunta, desde mi humilde punto de vista, sí debe ser, más que debe ser, sí es colectivo, porque al final es un diálogo. Sí. Y luego, o sea, lo que el artista está diciendo, pues lo dice porque algo le está pasando, ¿no? En su vida, y su vida pues está rodeada de los demás, ¿no? Totalmente. Y el receptor pues finalmente también tiene una reacción. Y esa reacción pues ya se convierte en una ida y vuelta, en un diálogo, ¿no? Tú lo ves en los conciertos, a mí me parecen muy poderosos porque finalmente... O sea, cuando tú ves a la gente cantar o responderle al artista que dice buenas noches y la gente... Sí, es muy intenso porque además ahí de manera inmediata estás recibiendo la reacción del público, ¿no? Entonces es un medidor, es un monitor mucho más instantáneo, el de la música en vivo, por ejemplo, ¿no? Porque la reacción de la gente es como en el teatro también, ¿no? Sí, sí. O sea, o en la comedia teatral, que pues obviamente pues, de pronto crees que estás haciendo el mejor chiste y pum, ni nadie se ríe, ¿no? O lo ves en las películas, la escena que nadie creía que se iba a reír, toda la sala se ríe. Sí, claro. ¿No? Entonces, como que sí, al final esas risas, esos aplausos, eso finalmente se convierte en una conversación. Y creo que eso es también parte de, Una ¿no? conversación. Y la interpretación que tú le des, ¿no? O sea, volviendo a Cerati, yo me acuerdo que Te para tres, yo me inventaba una película, una historia de infidelidad y de trío y de, ¿sabes? Hasta que un día oí la explicación que le daba, que no se parecía en nada a lo que yo me había imaginado. Cada quien y tenía dije, ¿para su qué verso? lo escuché? No, ojalá no lo hubiera escuchado. Era algo mucho más familiar, más íntimo. Era Te para tres, pero su papá se murió, entonces ya finalmente las tazas ya no son lo mismo porque ya no está el papá con quien tomar el té, ¿no? No, y seguramente no, pensaríamos igual, no nos gustaría tal vez mucho escuchar a Van Gogh hablar de sus cuadros, ¿no? Exactamente. Seguramente diría, no, cállate, no digas nada de La noche estrellada. Exacto. A veces es mejor no escuchar la explicación, ¿no? Pues muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes por el espacio. Ojalá por esta linda plática. en otro momento vengas para seguir la conversación. Sí, seguro. Cuando quieran aquí andaremos. Muchas gracias. Y pues allá en casita recuerden que esto forma parte de una gran conversación, que es la gran conversación de la transformación social, política y económica, de la realidad que vive nuestro pueblo. Usted incorpórese, píquele a like, comparta el enlace, siga nuestra transmisión de la 4TV en la mañana y en la tarde y platique con su familia sobre los diferentes problemas que tenemos en el país y cómo resolverlos de manera colectiva. Hasta luego.